Buenos días y bienvenidos a todos a este seminario sobre dudas del cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad. En primer lugar, queremos agradecerles a todos el interés mostrado en este seminario y especialmente a aquellos asistentes que nos han remitido dudas, preguntas en materia de igualdad, en base a la cual hemos preparado nosotros este seminario para dar respuesta cumplida a todos ellos. El objetivo con este seminario era abrir una puerta para que aquella necesidad que habíamos detectado en las empresas de resolver cuestiones prácticas que se estaban planteando en la aplicación de la normativa, tuvieran la posibilidad de remitirla y que nosotros la analizáramos aquí en directo. Es cierto que en los últimos meses ha habido muchas iniciativas formativas, exposiciones, sobre todo de la normativa, pero habíamos detectado que había cuestiones que en la práctica quedaban sin resolver y que se nos trasladaban. Por eso hemos organizado este seminario que tiene prevista una duración de 60 minutos, una hora. La exposición de las preguntas va a tener una duración de 50 minutos aproximadamente y dejaremos unos minutos para resolver las dudas que de nuestra exposición se haya podido plantear en el chat. De todas formas, tienen nuestro compromiso de que todas aquellas dudas que queden sin resolver las analizaremos con calma y las remitiremos a quien las haya puesto en el chat correspondientemente. Nuestra intención con esta charla era dar una visión 360 grados de la materia del plan de igualdad. Por ello, junto a Candelaria y a mí, nos acompañan dos compañeros del Departamento de Administrativo, que son Lola Carranza Sánchez, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos, y Juan Carlos Jurado Jiménez, que es abogado del Departamento de Derecho Público. Con ello vamos a resolver algunas otras cuestiones que no son específicamente de la materia laboral, pero que en la práctica nos han sido planteadas y que nos hemos dado cuenta que su conocimiento aporta mucho en la resolución de las consultas. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Candelaria Gómez Robles, abogada senior del Departamento de Derecho Laboral, que va a comenzar resolviendo las dudas relativas a los planes de igualdad. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. En primer lugar, quería también daros las gracias por vuestro interés y por haber hecho posible esta webinar en la que los protagonistas sois vosotros. Como ha dicho Elena, es una webinar atípica en la que iremos contestando a las preguntas que previamente nos habéis trasladado, de manera que nuestra intención es que con ella, además de ayudaros, hagamos un repaso a las principales cuestiones prácticas que han ido surgiendo estos últimos meses con relación al cumplimiento de las nuevas obligaciones en esta materia. Sin explayarnos, solo lo haremos cuando sea necesario en las normas que regulan la misma. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que nos habéis enviado en materia de planes de igualdad. La primera pregunta, ¿se puede hacer un plan de igualdad por cada centro de trabajo? La respuesta es no. Es decir, la idea fundamental es que el plan de igualdad se haga para una empresa, con independencia de que lo que luego comentaremos para los supuestos de grupos de empresa. Por lo tanto, no pueden existir planes de igualdad en cada centro de trabajo, aunque en cada centro exista representación legal o en ellos sea de aplicación un convenio colectivo diferente. Entonces, una empresa que cuente con varios centros de trabajo deberá tener en cuenta la totalidad de las personas que trabajen en los mismos de todos los centros de trabajo para determinar si está obligado o no a elaborar y aplicar un plan de igualdad, y en caso de que lo esté, este plan deberá ser único y aplicarse a todos los centros de trabajo de la empresa, aunque puedan establecerse en el plan peculiaridades y medidas especiales para determinados centros de trabajo que respondan a sus especiales características. Por ejemplo, si una empresa tiene dos centros de trabajo y un centro de trabajo, por ejemplo, lo constituyen las oficinas centrales y en otro centro de trabajo se encuentra una fábrica en la que hay
infrarrepresentación femenina, pues se podría adoptar en el plan de igualdad como medida fomentar la presencia de mujeres en determinados grupos profesionales de ese centro de trabajo. Aprovecho también para comentar aquí que la auditoría salarial y el registro salarial retributivo también tienen que establecerse para la empresa y tienen que estar referidos a la totalidad de la plantilla de la empresa, incluyendo el personal directivo y los altos cargos. Por lo tanto, es el CIF el que debe tener un registro retributivo y, en su caso, un plan de igualdad y la correspondiente auditoría salarial, como luego veremos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si una empresa alcanza de repente una plantilla que hace obligatoria la elaboración de un plan de igualdad? ¿En qué momento surge la obligación? A ver, aquí tenemos que recordar que a partir del día 7 de marzo del año que viene deberán tener aprobados los planes de igualdad las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Por lo tanto, las empresas que tengan ahora entre 51 y 100 trabajadores deberían plantearse iniciar cuanto antes el proceso negociador de sus planes de igualdad. Entonces, aquellos clientes que se encuentran rozando el umbral de los 50 trabajadores y prevén contrataciones durante este año 2021, nos han trasladado su preocupación al respecto, ya que el Real Decreto 901/2020 dice que a efectos de comprobar si se alcanzan los referidos umbrales, el cómputo se efectuará al menos el último de los días de los meses de junio y diciembre de cada año. La norma dice que, como mínimo, hay que realizar ese cómputo el día 30 de junio y el día 31 de diciembre, lo que no quiere decir que si en un momento determinado una empresa que ahora tiene 50 trabajadores, es decir, que no está obligada a elaborar un plan de igualdad, contratase a un trabajador o dos indefinidos más en plantilla antes del 30 de junio o del 31 de diciembre, llegaría al umbral de empleados. Y para nosotros, en ese momento, nacería la obligación de negociar y elaborar el plan de igualdad. Respecto a cómo hay que realizar ese cálculo, vamos a comentar varias precisiones al respecto. El cómputo de número de trabajadores se realizará sobre la totalidad de las personas que trabajan en la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros, como hemos dicho antes, y cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluyendo las personas que tienen contratos fijos discontinuos, contratos de duración determinada y personas contratos de puesta a disposición. Además, cada persona con contrato a tiempo parcial se va a computar con independencia del número de horas de trabajo como una persona más. También a este número de personas deberán sumarse los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad, que habiendo estado vigentes en la empresa durante los 6 meses anteriores, se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. Entonces, en este caso, cada 100 días trabajados o fracción se tienen que computar como una persona trabajadora más. No se incluirán para dicho cálculo quienes no estén vinculados por una relación laboral, como por ejemplo los becarios o los socios de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, si la empresa superase este año los 50 trabajadores, no haría falta esperar a junio o a diciembre, nacería la obligación para ella de negociar y elaborar el plan de igualdad y debería iniciar el correspondiente procedimiento negociador mediante la constitución de la comisión negociadora del plan. Además, el Real Decreto establece que una vez alcanzado el umbral que hace obligatorio el plan, cualquiera que sea el momento, nacerá la obligación de negociar dicho plan. Y esta obligación se va a mantener aun cuando el número de personas trabajadoras se sitúe por debajo de las 50, una vez constituida dicha comisión negociadora y hasta que concluya el periodo de vigencia del plan acordado en el mismo o en su caso durante 4 años. Entonces, la norma fija un plazo más o menos homogéneo de 3 meses para iniciar la negociación y un plazo de 1 año para culminarla, acordar y registrar el plan. Nada impide que la comisión negociadora se constituya antes de terminar aquel y en ese caso que se constituya y no comience a negociar hasta que transcurran esos 3 meses o que se constituya y se negocie antes de concluir dicho periodo de tiempo. Pero en mi opinión, estas empresas que por ahora no están obligadas a elaborar el plan de igualdad, si alcanzasen dicho umbral, tendrían un plazo más extenso para tener acordado y registrado su plan que las que ahora tuviesen más de 50 trabajadores que tienen que tenerlo finalizado antes de marzo del año que viene. Por eso, insistimos en nuestro consejo que todas las empresas que ahora cuenten entre 51 y 100 trabajadores comiencen a elaborar cuanto antes el plan de igualdad, ya que están obligadas a ello y tienen que tenerlo negociado antes del 7 de marzo del año 2022. Estamos siempre hablando de empresas obligadas a tener un plan de igualdad en función del tamaño de la plantilla mínima. Y recordamos que siempre hay que acudir al convenio colectivo de aplicación que podría establecer la obligación de tener el plan con una plantilla diferente.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si la empresa tiene más de 100 trabajadores y no cuenta aún con un plan de igualdad o tiene uno anterior que hay que adaptar? ¿Hay algún periodo transitorio o plazo máximo para no ser sancionada por el incumplimiento? A ver, por una parte, las empresas que ya habían elaborado un plan antes del 14 de enero de este año, fecha en la cual ha entrado en vigor el reglamento, porque tenían que tenerlo aprobado antes del 7 de marzo, y lo hicieron al amparo de la normativa anterior, tendrán que adaptar su plan en el plazo previsto para la revisión de dicho plan y, en todo caso, antes del día 14 de enero del año 2022. Eso sí, siempre con un proceso previo negociador realizado según las nuevas exigencias legales. Esto implicaría también que en la práctica aquellas empresas que en su día, por los motivos que fueran, hubieran elaborado un plan sin haberlo negociado previamente, deberán seguir el procedimiento negociador y, en caso, por ejemplo, de no tener representaciones legales, convocar a los sindicatos en los términos que comentaremos después, si bien tiene plazo máximo para hacerlo hasta el 14 de enero del año que viene. Por otra parte están las compañías de más de 100 trabajadores que todavía no han elaborado un plan de igualdad. En principio, estas compañías ya estarían fuera de plazo para elaborarlo y deberían iniciar el proceso negociador inmediatamente, cuanto antes. Sin embargo, a pesar de que la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres exige que esté aprobado estos planes antes del 7 de marzo del año 2021, se considera que, con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de los planes, su solidez, su oportunidad y la naturaleza negociada de los mismos, podrían ser de aplicación los plazos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto, que establece los tiempos para llevar a cabo la negociación del mismo. Este artículo dice: en todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan en el plazo máximo de 1 año a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores. Y en el apartado 1, el plazo previsto para iniciar este procedimiento es de 3 meses siguientes al momento en que se hubieran alcanzado las personas de plantillas que lo hacen obligatorio. Esto conllevaría a que las empresas que actualmente tienen más de 100 trabajadores tuvieran hasta el próximo día 7 de junio de 2021 para tener elaborado el plan y haber realizado la solicitud de registro correspondiente. En todo caso, insistimos en la necesidad de que las empresas obligadas a hacerlo elaboren los planes de igualdad cuanto antes, ya que el incumplimiento de dicha obligación puede acarrearles importantes sanciones que pueden dañarlas gravemente, más aún siendo conscientes del importante momento en que atravesamos. En caso de no contar con un plan de igualdad o de que se detecte discriminación salarial, se considerará una falta muy grave en materia de relaciones laborales, sujeta a multa de entre 6.250 y 187.515 euros. Además, en este último caso, deberá tenerse en cuenta la imposición de sanciones accesorias consistentes en perder automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo y la posibilidad de ser excluido del acceso a tales beneficios por un periodo de entre 6 meses a 2 años. Pero eso no es todo. También la Ley de Contratos del Sector Público establece que estas entidades tendrán prohibido contratar con aquellas empresas que, estando obligadas a contar con un plan de igualdad, no lo cumplan, tal y como luego desarrollará nuestro compañero Juan Carlos Jurado. Por ello, la Inspección de Trabajo ha aumentado sus intervenciones en empresas para comprobar sus planes de igualdad hasta un máximo histórico, con 1.540 actuaciones respecto a estos planes durante el año pasado, es decir, un 31,60% más que el año anterior. Y esto se ha traducido en más de 700 requerimientos, 38 sanciones y un total de 71.000 euros en sanciones. No obstante, es verdad que en la práctica aquellas empresas que se han retrasado en el proceso de elaboración, pues los inspectores están siendo benevolentes con ellas en la medida que han comprobado que ya han comenzado este proceso negociador, han también comenzado a elaborar las preceptivas auditorías laborales y cuentan con registros retributivos. Pero, en todo caso, insistimos que nuestro consejo es que aquellas empresas que tengan más de 50 empleados empiecen a elaborar los planes cuanto antes, ya que el proceso negociador se puede demorar por muchos motivos. Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Es posible negociar un plan de igualdad sin representantes legales? ¿Hasta qué punto es obligatoria su intervención? En concreto, un cliente nos preguntó: en la empresa no tenemos representantes legales de los trabajadores y estamos bien así. ¿Cómo se puede hacer la implantación y seguimiento del plan de igualdad sin tener representantes de los trabajadores? Pues bien, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en adelante Ley de Igualdad, la negociación de los planes de igualdad y su diagnóstico previo es preceptiva en todas empresas que estén obligadas, legal o convencionalmente, a elaborar y aplicar el plan de igualdad. En los casos de empresas que no cuenten con representación legal de personas trabajadoras y que no se hayan promovido elecciones a dichos órganos de representación legal, la interlocución en la negociación de los planes se llevará a cabo por una representación de las personas trabajadoras integradas por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Esta comisión, que contará con un máximo de 6 miembros, quedaría válidamente integrada por aquella organización o organizaciones sindicales que respondieran a la convocatoria en el plazo de 10 días. El artículo 5 del Real Decreto 901/2020 establece que en el plazo de 10 días la empresa tendrá que obtener respuesta de la solicitud, pero nada señala sobre qué ocurriría si la empresa peticionaria no ha obtenido dicha respuesta. Enlazamos aquí con la siguiente diapositiva. Elena, por favor. ¿Qué ocurriría en la práctica cuando la empresa no cuenta con representantes legales y los sindicatos no contestan a la convocatoria o declinan expresamente la misma por imposibilidad de atenderla? Pues bien, en principio, siendo el artículo 5 del Real Decreto 901/2020 un desarrollo completo de la provisión del propio artículo 45 de la Ley de Igualdad, cuando habla de que los planes de igualdad deben ser objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral, no cabría aplicar con carácter supletorio el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, nombrar una comisión ad hoc, ya que ésta no tendría habilitación legal expresa para la negociación. Por lo tanto, a priori podría parecer claro que no habría quedado espacio para el modelo de comisiones ad hoc de composición estrictamente laboral. Sin embargo, en estas especiales circunstancias, nosotros sí que entendemos defendible la creación de una comisión ad hoc, como si nos encontrásemos ante un proceso de despido colectivo, de forma que fueran los representantes elegidos por los propios trabajadores los que se encargasen de las labores propias de la elaboración del plan de igualdad, ya que nos encontraríamos ante un supuesto límite en el que concurrirían circunstancias excepcionales que así lo permiten. Eso sí, la empresa tendrá que agotar todas las posibilidades, requiriendo nuevamente a las centrales sindicales legitimadas para que formen parte de la comisión negociadora del plan. Si finalmente la empresa no tuviera respuesta, o como le ocurrió a uno de nuestros clientes, uno de los sindicatos, en concreto UGT, manifestó la imposibilidad de poder atender a su convocatoria por la falta de recursos para negociar todos los documentos que se nos presenten, sin tener representación legal de las personas trabajadoras en la empresa, cito textualmente, entendemos que la empresa tendrá que adoptar el plan de igualdad de forma unilateral, es decir, creando una comisión compuesta por personas de la plantilla de la empresa que estén formadas en materia de igualdad, si fuera posible, porque evidentemente la no respuesta del sindicato o sindicatos legitimados no dejaría sin efecto la obligación empresarial de tenencia del plan. Nosotros, de hecho, nos pusimos en contacto con la CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, de la COE, y con una inspectora de trabajo, a los que le planteamos ese escenario concreto y nos confirmaron que en esos supuestos de denegación expresa o no contestación nos encontraríamos ante un vacío legal. Ante ello, y después de repasar el criterio de jueces sobre estos supuestos límites, no iguales porque todavía no hay ninguna sentencia sobre este tema en concreto, y además de estudiar las opiniones de algunos compañeros especialistas en esta materia, llegamos a la conclusión de que esta situación de vacío legal no debía bloquear la negociación del plan de igualdad de aquellas empresas que por muchas razones, plazos, licitaciones, etcétera, tuvieran que negociar sus planes cuanto antes. Por consiguiente, consideramos razonable seguir adelante con la negociación vía comisión ad hoc, ya que concurren estas circunstancias excepcionales que así lo permiten.
Por supuesto, recomendamos guardar copia de todos los correos enviados a los sindicatos, de sus respuestas y de sus acuses de recibo, por si alguien nos pudiera cuestionar este criterio, con el fin de evitar las consecuencias que se derivan de la incorrecta composición de una comisión negociadora y que pudieran conllevar a la declaración judicial de la nulidad del plan. Asimismo, también recomendamos que en el acta de la primera reunión se dejara establecido expresamente que dicha comisión negociadora debe operar ante la negativa de los sindicatos a asumir el papel que legalmente le corresponde en estas materias y que sus miembros han sido elegidos por los propios trabajadores de la empresa, dejando perfectamente documentado todo el proceso. También, al margen de lo anterior, consideramos recomendable dar entrada a la plantilla en la negociación del plan en la medida que también esto pueda agilizarlo. Por último, también debemos recordar que todavía está pendiente de resolución la impugnación que presentó la COE ante el Tribunal Supremo de este reglamento, precisamente por no estar de acuerdo en que aquellas empresas que no tuvieran representación legal de los trabajadores se impusieran unos negociadores concretos para determinar los planes de igualdad sin dar opción a la plantilla a buscar otros representantes, aunque al final optasen por los más representativos. Esto ha sido impugnado por la patronal al entender que las empresas sin representación legal tienen que negociar los planes de igualdad con los sindicatos más representativos, sin existir opción a buscar otros representantes. Y, aunque todavía no ha sido resuelta esta cuestión, nosotros, a pesar de no contar con un respaldo normativo expreso, creemos que la lógica y el sentido común nos acompañan en esta opinión. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se produce el seguimiento del plan en estos supuestos de ausencia de representantes legales? A ver, en todos los planes de igualdad se tiene que incluir una comisión de seguimiento del plan con la composición y atribuciones que se decidan en él. En este órgano tienen que participar de forma paritaria la representación de la empresa y la de las personas trabajadoras, y en la medida de lo posible tendrán una composición equilibrada entre mujeres y hombres. Por lo tanto, en estos casos formarían parte de la comisión de seguimiento los miembros del Banco Social que hubieran sido elegidos por los propios trabajadores. El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en los planes de igualdad tiene que realizarse de forma periódica, conforme se estipule en el calendario de actuaciones del propio plan de igualdad o en el reglamento que regule la composición y funciones de la comisión encargada de dicho seguimiento del plan de igualdad. Paso ahora la palabra a mi compañera Elena Piqueras, que continuará resolviendo las dudas planteadas en materias de grupos de empresas. Gracias, Lali. En primer lugar, voy a proceder a analizar una serie de dudas que nos hicieron relativos a los grupos de empresas. Una de las preguntas que nos trasladaron era, me gustaría saber cómo debería afrontar la elaboración de un plan de igualdad las empresas que tienen un mismo grupo mercantil pero no forman parte de un grupo laboral a priori. Esta pregunta se centraba únicamente en el caso de los grupos de empresas mercantiles, no laborales, que es un grupo patológico, es una construcción jurisprudencial que conlleva otro tipo de responsabilidades laborales. En este caso, se nos han planteado dudas en las cuales han llegado clientes con varias empresas que querían valorar la posibilidad de realizar un único plan por ser más eficientes, por organizar el tema de las reuniones y toda la información. Pero en estos casos no es tan sencillo, porque lo primero que hay que hacer es que para elaborar un plan único debe ser las partes legitimadas, las organizaciones legitimadas para ello. Para ello debemos acudir al artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores, que determina quiénes están legitimados para negociar un convenio colectivo. Y en estos casos se establece que serán los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de la comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial,
y los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa, delegados de personal, en el ámbito geográfico y funcional que se refiera a dicho convenio. Por tanto, lo primero que hay que partir para la elaboración de un plan único es la decisión por parte de todas estas organizaciones legitimadas de su voluntad de realizar este plan de igualdad único. La siguiente pregunta era, pues realmente, la finalidad, si les perjudica o les conviene presentar un único plan para todo el grupo. Y esto pues dependerá de la casuística de cada cliente y de la situación en la que se encuentren. En todo caso, un plan de igualdad de un grupo requiere que una información y un diagnóstico que se debe hacer, en primer lugar, respecto de cada una de las empresas. Pero luego también debe realizarse de una forma única la comisión negociadora que estará conformada por las partes legitimadas que he mencionado anteriormente. Una de las cosas que se debe valorar en este caso pues sería, en primer lugar, si estamos entre empresas que se dedican a la misma actividad o tienen distintas actividades, convenios colectivos aplicables. Y luego tener en cuenta también que en este análisis de un plan de igualdad de grupo va a haber una información sensible de otras empresas que se va a trasladar a la comisión negociadora. Por otro lado, para hacer un plan de igualdad de grupo hay que justificar cuál es la conveniencia de realizar ese plan de igualdad y que cumpla un objetivo que deben tener todos los planes de igualdad conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 901/2020. Un posible fundamento puede ser que las empresas de un mismo grupo compartan políticas empresariales y determinadas características. Suele ser habitual en estos casos que haya unos principios que se compartan dentro de las mismas empresas y que parece conveniente que esta sea una de las causas o la justificación de que solo se haga un plan de igualdad del grupo. Sin embargo, debemos insistir que si en la práctica resulta pues, demasiado complicado realizar ese plan de igualdad conjunto, hay otras formas de compartir esos principios o fundamentos básicos dentro de los planes de igualdad. Por ejemplo, remitiéndose dentro de cada plan de igualdad de una empresa a una parte común que es la que se comparte con las empresas del grupo mercantil. Otra de las preguntas que venían relacionadas respecto a los grupos de empresas es si se podría aplicar el plan de igualdad a todas las empresas del grupo, incluso aquellas que no superan el umbral de los 50 trabajadores y que no hayan intervenido en la negociación. En este caso, la respuesta es que no debemos asumir que solo por el hecho de que alguna de las empresas forma parte de un grupo que realiza un plan de igualdad, que este pueda ser extensivo de forma unilateral al resto del grupo. Esta posibilidad de hacer un plan de grupo no afecta a las empresas incluidas dentro de ese grupo que no tengan la obligación en ese momento de negociar e implantar ese plan de igualdad. Sin perjuicio del análisis que he hecho de los grupos de empresa, a continuación voy a resolver algunas de las dudas que en el fondo se plantean aquellas empresas que no tienen la obligación, pero dudan pues, cuáles son las ventajas e inconvenientes de la elaboración de un plan de igualdad voluntario y si habría que negociarlo. Sin perjuicio de que posteriormente mi compañero Juan Carlos Jurado será el que analice exactamente cuáles son las ventajas que puede conllevar para las empresas a efectos de la licitación y administración, debemos también, desde el punto de vista laboral, tener en cuenta, en primer lugar, qué se entiende ahora mismo por un plan de igualdad voluntario.
conforme al calendario transitorio que se estableció para las empresas, sabemos que en función de la plantilla había una serie de hitos en los cuales se tendría ya la obligación de tener negociado e implantado un plan de igualdad. Este año, el 7 de marzo de 2021, se extendió a aquellas empresas que tenían entre 101 y 150 personas trabajadoras. A partir del 7 de marzo de 2022 serán aquellas empresas entre 50 y 100 trabajadores las que tendrán esa obligación. También existen otros supuestos en los cuales la elaboración de un plan de igualdad no es voluntario, que es cuando lo establece el propio convenio colectivo o cuando la autoridad laboral lo haya sustituido lo haya determinado como una obligación en sustitución de la imposición como sanción accesoria a la elaboración y aplicación de dicho plan. Para el resto de las empresas son para las que realmente la elaboración de un plan de igualdad sería realmente voluntario. Otra cuestión es la que ha comentado mi compañera Candelaria anteriormente, que es aquellos supuestos en los cuales una empresa que inicialmente no tiene el número de personas trabajadoras que determina esa obligación y que a lo largo del año pues se produce un incremento de la plantilla y detecta que tiene la obligación de cumplir la elaboración e implantación de un plan de igualdad. Centrándonos en aquellas empresas que realmente no tienen esa obligación y que en principio serían aquellas que tienen menos de 50 trabajadores, la especialidad es que el artículo 2.4 del Real Decreto 901/2020 especifica que en estos casos los planes de igualdad pueden ser consultados o negociados por los representantes legales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, en estas empresas existe esta limitación que pueden ser simplemente pues, consultados. Esto nos ha planteado algún cliente que qué ocurre si no tienen representantes y pues, no desea proceder a lo que se supone a la convocatoria para que se constituya una representación legal de la empresa. En esos casos sí podría establecer este plan de igualdad. Y en este caso, lo mismo que han comentado mi compañera Candelaria, sin perjuicio de que obviamente todo esto se irá desarrollando en la práctica y veremos cómo se va resolviendo por la Inspección de Trabajo y por la jurisprudencia. En nuestro caso, entendemos que en este caso se puede proceder a la pues, implantación de este plan de igualdad y que no existe la obligación ni de negociar ni convocar a los sindicatos si no existiera realmente esta representación legal. Tenemos que tener también en cuenta que en estos planes de igualdad voluntarios, una de las ventajas que llevan son el distintivo de la igualdad de empresa, que no tiene valor económico, pero que supone una importante publicidad y buena reputación para las empresas. En definitiva, para que haya empresas que se planteen si conviene o no pues meterse en todo lo que es la organización de un plan de igualdad cuando no están obligados, realmente tienen que ponerse en valor pues, principios, compromisos que conlleva para las empresas el cumplimiento de la elaboración de estos planes, como mejora de la imagen corporativa, mejora del rendimiento, productividad y competitividad, una mejora del clima laboral y de la motivación personal. También impulsa la capacitación y fidelización del capital humano y supone un impulso de la responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, tienen que ser esos los principios o valores que en estos casos se tengan en cuenta. Otra de las preguntas que se nos planteaba era, siendo empresas que no están obligadas a elaborar un plan de igualdad, si deben tomar otras medidas para evitar la discriminación laboral. En este caso, evidentemente,
la igualdad es independiente de la obligación o no de tener plan de igualdad. Todas las empresas deben orientarse a evitar la discriminación laboral y pueden adoptar todo tipo de medidas orientadas en este sentido. Lo ideal en estos casos es que se negocie con la representación legal de los trabajadores y nos consta que la Inspección de Trabajo, sin perjuicio de que obviamente en estos momentos pues, se concentren en la obligatoriedad de las empresas de elaborar los planes de igualdad, pues la finalidad última es justificar o acreditar que en las empresas hay realmente una igualdad efectiva y que no hay ninguna situación discriminatoria respecto de las personas trabajadoras. Se trata, en definitiva, de prevenir que se produzcan esas discriminaciones. Y sin perjuicio de lo anterior, hay otro tipo de ventajas que comentará a continuación mi compañero Juan Carlos Jurado al respecto. Muchas gracias, Elena. Buenos días. Pues, en cuanto a la pregunta si les beneficia a las empresas menos de 50 trabajadores tener un plan de igualdad para contratar o recibir subvenciones públicas, señalar lo siguiente. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 71.1, letra D, establece que es causa de prohibición para contratar con el sector público están incluso aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores y no dispongan de un plan de igualdad. La Ley General de Subvenciones, por su parte, su artículo 13, cuando regula los requisitos del beneficiario para obtener una subvención, no establece una previsión similar. Mención especial requiere la prohibición para contratar establecida en la legislación de contratos. Y por lo siguiente. El hecho de que la Ley de Contratos del Sector Público establezca actualmente su actual redacción del artículo 71.1 en letra D, ese límite de 250 trabajadores para estar incurso en prohibición para contratar, se debe a una mala técnica legislativa. Ha sido un olvido del legislador laboral que no ha adaptado la Ley de Contratos del Sector Público al periodo transitorio de disponibilidad del plan de igualdad. Por tanto, lo lógico sería interpretar que están en curso en prohibición para contratar todas aquellas empresas que en cada momento, estando obligadas a disponer de un plan de igualdad, no dispongan de ello. No obstante, recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su resolución 1232-2020, confirmada con alguna posterior, ha señalado que dicha prohibición para contratar debe ser objeto de interpretación restrictiva, es decir, que solamente estarán incursos para prohibición de contratar hasta que se modifique la legislación de contrato a aquellas empresas de más de 250 trabajadores que no dispongan del plan de igualdad. No obstante, en nuestra opinión, este criterio, que ha sido bastante controvertido, no da la seguridad jurídica suficiente para no proceder a la elaboración del plan de igualdad, por lo siguiente. Porque simplemente es la interpretación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y puede no ser seguido por otros tribunales administrativos de recursos contractuales autonómicos. Es más, incluso pudiera no ser seguido por algún órgano de contratación. Por tanto, aquellas empresas que sean contratistas del sector público, nuestro consejo es que procedan a la elaboración del plan de igualdad si están obligadas a ello. Pues como señala mi compañera Candelaria, no solamente se debe proceder a la elaboración del plan de igualdad para evitar esa imposición de sanciones, sino para incurrir la contingencia legal de aquella empresa que sea contratista del sector público no pueda seguir siéndolo. Igualmente, como incentivo para la elaboración del plan de igualdad en relación a aquellas empresas que sean contratistas del sector público, tener presente que la legislación de contratos permite que los pliegos establezcan como criterio de adjudicación, como criterio de valoración de la oferta, el hecho de disponer o no de un plan de igualdad. No obstante, este requisito deberá estar directamente vinculado a la ejecución del contrato. En caso contrario, el pliego podría ser impugnable, dado que se estaría dando una ventaja competitiva a aquellas empresas que están obligadas per se a disponer del plan de igualdad frente a aquellas que no están obligadas. En definitiva, nuestra conclusión al respecto es
que se proceda a todas aquellas empresas que sean contratistas del sector público y que estén obligadas ya a disponer de un plan de igualdad, no se confíe en esta interpretación que está realizando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y procedan a la elaboración del correspondiente plan de igualdad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Están obligadas las empresas públicas a realizar un plan de igualdad? Pues la respuesta es que sí, porque a estos efectos no existe una diferenciación entre el régimen jurídico de las empresas públicas y de las empresas privadas. Es más, en el caso de las administraciones públicas, todas, con independencia de su número de trabajadores, están obligadas a disponer ya de un plan de igualdad, por así disponerlo, la disposición adicional séptima del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin más, cedo la palabra a mi compañera Candela. Gracias, Juan Carlos. Candelaria va a comentar ahora un grupo de preguntas relativas a la auditoría salarial. Bueno, efectivamente, ahora vamos a analizar las dudas que nos han trasladado en esta materia. La primera es, ¿qué empresas están obligadas a realizar una auditoría salarial? Pues en principio esta obligación solo afecta a aquellas empresas que a su vez tienen la obligación de elaborar un plan de igualdad. Por lo tanto, todas las empresas que tengan que elaborar un plan de igualdad este año 2021 también deben que realizar una auditoría de igualdad retributiva. Se trata de una obligación para todas las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, pero siguiendo la aplicación transitoria de esta obligación que se ha implantado de forma escalonada en función de la empresa. En consecuencia, actualmente solamente están obligadas a tener hecha una auditoría retributiva por tamaño las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores en la plantilla, salvo que se tratase de empresas obligadas a tener un plan de igualdad con independencia de su tamaño por convenio colectivo o por la autoridad laboral. A partir de marzo del año que viene, las empresas que tengan más de 50 trabajadores también estarán obligadas a tener una auditoría salarial. Obviamente, esta auditoría salarial forma parte de los planes de igualdad que tendrán que tener ya elaborados, negociados y aprobados, con lo cual estas empresas deberán realizar o empezar a realizar la auditoría retributiva cuanto antes, porque, como hemos dicho, la misma debe formar parte de estos planes de igualdad. La siguiente pregunta es en qué consiste la auditoría salarial y en qué se diferencia del registro retributivo. Bueno, bien, una auditoría retributiva consiste en la recopilación y el análisis de la información relativa al salario de los trabajadores de la empresa con el objetivo de identificar posibles brechas salariales y poner en marcha las medidas oportunas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entonces, a través de esta auditoría salarial se realiza un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa. Es decir, la auditoría retributiva es parte del contenido del plan de igualdad, de hecho es parte del contenido del informe diagnóstico, de la situación del análisis de diagnóstico, del plan de igualdad y los resultados deben formar parte del mismo. Una vez realizado este análisis, se establece un plan de actuación para corregir las desigualdades retributivas que se hayan detectado, con unos objetivos, unas actuaciones concretas, cronograma y personas responsables de su implantación y seguimiento a partir de estos resultados. Entonces, ¿en qué se diferencia del registro salarial? Pues son conceptos completamente diferentes, es decir, para realizar una auditoría salarial es necesario contar previamente con la elaboración de un registro retributivo en el que se tienen que incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las prestaciones extrasalariales de toda la plantilla, desagregados por sexo, distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo. Con esta información contenida en el registro retributivo, el auditor podrá comprobar las desigualdades salariales existentes en la empresa, analizará esta información y se fijarán las metas a futuro. Y también, como hemos dicho, la puesta en marcha de planes de actuación para alcanzar los objetivos propuestos en materia de igualdad salarial, que es el objetivo de esta auditoría. La realización de las auditorías salariales, además de implícitamente requerir la previa realización de los registros retributivos, como luego veremos, también conlleva la obligación de realizar una evaluación de los diferentes puestos de trabajo existentes en las empresas, con el objetivo de valorar el sistema retributivo, a fin de obtener información suficiente y significativa de las retribuciones para poder identificar posibles discriminaciones, directas o indirectas,
principalmente debidas a las valoraciones incorrectas de puestos de trabajo al percibirse una retribución inferior sin ninguna justificación. Pasamos a la siguiente pregunta que tiene que ver, que es en qué consiste la valoración de los puestos de trabajo. Esto es un procedimiento que trata de precisar y comparar el desempeño que exige cada tarea dentro de una empresa y establece el salario justo que le corresponde. Es decir, se trata, en definitiva, de asociar un valor a un trabajo. Por tanto, la valoración de los puestos de trabajo de una empresa no tiene en cuenta el rendimiento individual de cada trabajador ni las capacidades, sino que analiza de forma general y sistemática las tareas que debe desempeñar un trabajador en cada puesto de trabajo para poder así establecer los salarios de forma objetiva y equitativa. Entonces, para poder realizar también estas valoraciones de puestos necesarias para las auditorías salariales, las empresas tienen que haber realizado previamente las llamadas descripciones de puestos, que tienen que incluir la siguiente información: la denominación del puesto, la dependencia jerárquica, la misión del puesto, las principales tareas, funciones y responsabilidades de los mismos, la dimensión del puesto, el personal a cargo, dimensiones económicas, técnicas, problemas más complejos a los que tiene que hacer frente dicho puesto, conocimientos, habilidades, relación con otros puestos y demás. Por lo tanto, antes de hacer la valoración de los puestos de trabajo, la empresa tiene que tener hecha esa descripción de los puestos que debe facilitar al auditor encargado de hacer la auditoría salarial. Con esta información se elabora un sistema de valoración de puestos basado en factores y puntos, de acuerdo con una metodología y traducido a puntos finales que se aplica a la totalidad de la plantilla. Entonces, el objetivo principal de la valoración de los puestos es asignarles un valor determinado que se refleje en el salario y cumple también una función que es la de visibilizar y poner de manifiesto cualquier tipo de discriminación que pudiera estar produciéndose en la empresa. Esto también va a ayudar a detectar y corregir la brecha salarial de género, puesto que permite ponderar los puestos de trabajo de acuerdo con su valor y las funciones que desempeñan sin distinción de sexo. Actualmente estamos a la espera de la publicación de una guía técnica para la realización de estas auditorías retributivas que va a elaborar el Instituto de la Mujer en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. No obstante, existe una herramienta en el Ministerio de Igualdad, que es una copia del sistema HEI y que puede servir a estos efectos. Con respecto a este tema de valoración de puestos, nosotros aconsejamos siempre a nuestros clientes acudir a un consultor externo especializado en estas materias que se ocupe de hacer la valoración de los puestos de trabajo y las auditorías salariales de acuerdo con las metodologías mencionadas. Pero para ello es imprescindible que las empresas realicen previamente las descripciones de los puestos de trabajo y los registros retributivos. Con relación a este tema, vamos a comentar por último las dudas relacionadas y planteadas con los registros retributivos. ¿Cómo debo elaborar un registro ex novo? O sea, esta pregunta nos la plantea un cliente que todavía no había elaborado su registro retributivo. Hay que insistir en que todas, absolutamente todas las empresas tienen la obligación de elaborar un registro retributivo y la obligación existe desde el 8 de marzo del año 2019, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, que introdujo esta obligación en el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el reglamento retributivo nuevo lo que ha hecho ha sido obligar a las empresas desde el pasado día 14 de abril a adaptar el registro salarial que tenían que tener ya a la nueva normativa. Por lo tanto, con independencia del número de trabajadores, todas las empresas que no tengan un registro retributivo tienen que crearlo inmediatamente. Es muy importante a los efectos que hemos comentado y además corren el riesgo de ser sancionadas como mínimo por una infracción grave con multa de 625 a 6.250 euros y recientemente, si no han adaptado este registro a los requisitos del Real Decreto, en los términos que ahora comentaremos, con sanciones más cuantiosas en materia de discriminación que oscilan entre 6.251 y 187.515 euros. Entonces, antes del 15 de abril, las empresas tenían que llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, desagregados por sexo y distribuidos o bien por grupos profesionales, según convenio, por categorías profesionales en función de los grupos de cotización o por puestos de trabajo de igual valor. Es decir, en función de la variable que se ajustara mejor a la realidad de la empresa y evidenciara la comparativa de trabajos de igual valor.
Además, cuando se trata de empresas con al menos 50 trabajadores y el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo fuera superior a los de otro en un 25% o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, las empresas también tienen que incluir en el registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Si bien tal obligación no puede aplicarse para descartar que existen indicios de discriminación a efectos de tutela judicial efectiva. En la práctica, la mayoría de las empresas, por no decir todas, optaban antes por hacer el registro de salario tomando en consideración los grupos o categorías profesionales. En estos casos, el registro retributivo podía ser un indicio de discriminación en caso de que los salarios, de que los datos reflejados en el registro, no reflejasen salarios igualitarios, aunque no era una prueba concluyente porque habría que valorarse si eran puestos de igual valor o no dentro de la distribución realizada por la empresa. Pero si la empresa optaba por agrupar a los trabajadores por puestos de trabajo de igual valor, ya se podría saber de forma mucho más clara si existía o no discriminación, y ya no era un indicio como en el caso anterior. ¿Qué ocurre? Pues desde el día 14 de abril de este año, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de Igualdad Retributiva, las empresas tienen que integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva, de manera que las empresas que estén obligadas a realizar auditorías retributivas, es decir, las que tengan más de 50 trabajadores, aunque actualmente 100, tienen que tener un registro retributivo con las siguientes peculiaridades. Este registro tiene que reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de las valoraciones de los puestos de trabajo antes comentados, aunque pertenezcan a diferentes apartados de clasificación profesional, desagregados por sexo y desglosados por sexo y desagregados. De esta manera también se puede saber si existe con más facilidad discriminación o no. Y el registro de estas empresas de más de 50 trabajadores deberá incluir la justificación que se refiere al artículo 28.3 del Estatuto y que hemos mencionado anteriormente, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa sea superior a las de otro en al menos un 25%. Entonces, ¿qué implica o cómo adaptar los registros que ya tenían las empresas vigentes? Pues además de lo que hemos comentado, deberán establecerse en los registros retributivos de cada empresa, convenientemente desglosados por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de los conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación. Pero a su vez, esta información tiene que estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, es decir, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las prestaciones extrasalariales percibidas, especificando de modo diferenciado cada percepción e incluyendo al personal directivo y a los altos cargos. Por lo tanto, recomendamos a la empresa que obtengan o creen unas bases de datos de todos los trabajadores de la misma, incluyendo, repito, al personal directivo y a los altos cargos, en la que por cada trabajador se recoja toda la información posible referente al salario, contrato, puestos, datos personales, para poder elaborar adecuadamente los registros retributivos. Se trata de un formato libre, puede ser el que establezca el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Igualdad en sus webs oficiales. Existe una herramienta, la llamada herramienta IR, que es un modelo de registro retributivo puesto a disposición y elaborado de forma colaborativa por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad, comisiones UGT y la COE y la CEPIME, y es un libro de Excel en el que, tras incorporar la información que se demanda, ofrece de forma automática los cálculos que componen el registro, permitiendo obtener todas las conclusiones y cumplir con los objetivos que requiere de conformidad con la nueva normativa. Este modelo es un modelo voluntario, sin embargo, pues su correcta utilización garantiza el cumplimiento de la elaboración del registro de acuerdo con estas exigencias. Esta herramienta incorpora una guía de uso que explica detalladamente cómo ha de cumplimentarse, y tanto esta herramienta como su guía se pueden encontrar en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por lo tanto, todas las empresas tienen que tener desde el día 14 de abril un registro retributivo de la plantilla, incluidos personal directivos y altos cargos, en los términos ya documentados, es decir, adaptados a la nueva normativa. Pero es importante dejar bien claro que todas las empresas tienen que tener ya un registro retributivo. Por cierto, recuerdo que tanto en los supuestos de creación como en su caso de adaptación de estos registros,
las empresas están obligadas a consultarlo previamente con los representantes legales de los trabajadores con una antelación mínima de 10 días. Pasamos a la siguiente pregunta. Si una empresa tiene 50 o menos trabajadores, ¿qué cambiaría con relación al registro retributivo? Pues como ya hemos comentado, si la empresa tiene 50 o menos trabajadores y por lo tanto no está obligada a realizar una auditoría retributiva, en consecuencia tampoco está obligada a realizar la valoración de los puestos de trabajo, de manera que sus registros no tienen por qué reflejar las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa conforme a los resultados de valoración de los puestos de trabajo. Además, cuando el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo es superior a otro en un 25% más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones, tampoco deberán incluir en los registros una justificación de que dicha diferencia responde a motivos relacionados o no relacionados con el sexo. En principio, esto supondría que estas pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores costará más saber si existe discriminación salarial. No obstante, el hecho de que no se haya que incluir una justificación no significa que aquellas empresas que sepan o que conscientemente que la diferencia obedece a motivos discriminatorios no la corrijan internamente. La siguiente pregunta es ¿qué ocurre cuando en la empresa solo hay personas de un mismo sexo o un solo trabajador? Pues en estos casos da igual, todas las empresas tienen que tener un registro retributivo de la plantilla, por lo cual esta obligación tiene un carácter universal y conlleva que no existe ninguna excepción al alcance de la misma. Hay que tener en cuenta que este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones de manera fiel y actualizada y un adecuado acceso a la formación retributiva de las empresas. Con lo cual, nada tiene que ver el tamaño de la empresa o el hecho de que solamente hay un trabajador o trabajadora o la facturación o que la empresa solamente cuente con trabajadores de un mismo sexo con la exigencia del mantenimiento de este registro que se predica para todas las empresas sin ninguna excepción. Hombre, en los supuestos en los que a lo mejor solamente hay un trabajador, pudiera ser que la no elaboración del registro, la autoridad laboral pudiera sancionar su incumplimiento no solamente con multa de 625 a 2.650 euros, porque en principio esto implicaría, o sería complicado que implique sanciones mayores por discriminaciones directas o indirectas. Por lo tanto, en todo caso, aunque pudiera parecer que la elaboración del registro en estos casos no tiene mucho sentido, las empresas tienen que hacerlo, ya que la autoridad laboral sanciona su incumplimiento como mínimo con multa de 625 a 6.250 euros. La siguiente pregunta es ¿con qué periodicidad se debe actualizar? El periodo de referencia del registro es el año natural, es decir, el registro tiene que contener todas las retribuciones efectivamente satisfechas y percibidas con independencia de la fecha de devengo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año natural. Este registro además se tiene que actualizar en caso de producirse alteraciones sustanciales de cualquiera de sus elementos, de tal forma que siga cumpliendo con la finalidad que es garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones de manera fiel y actualizada. Entonces, para determinar qué alteraciones tienen carácter sustancial, puede determinarse o puede atenderse a aspectos cuantitativos cuando la alteración afecte a toda la plantilla o tenga carácter colectivo, o cualitativos cuando la alteración afecte a la política retributiva de la empresa. Entonces, dado que el registro debe ser de toda la plantilla y dado que el periodo de referencia es el año natural, hay que recoger todas las retribuciones de las personas que hayan formado parte de la plantilla durante el año natural correspondiente, es decir, en cualquier momento del mismo. Ya doy paso de nuevo a mi compañero Juan Carlos para que acabe junto con Lola con el resto de preguntas que quedan pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. ¿Están obligadas las administraciones públicas a elaborar un registro retributivo y una auditoría salarial? Pues la respuesta es que sí. Porque el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, que establece la igualdad retributiva de hombres y mujeres, en su disposición adicional cuarta establece que dicha obligación es de aplicación a las administraciones públicas en relación a su personal laboral. Al respecto, señalar que en principio no debería ser una obligación especialmente gravosa para las administraciones públicas, pues estas están obligadas a elaborar un instrumento muy similar que es la relación de puestos de trabajo, cuyo antecedente precisamente es la valoración de puestos de trabajo. Sin más, cedo la palabra a mi compañera Elena.
La última parte del bloque de preguntas nos va a acompañar Lola Carranza Sánchez, es directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos del despacho, para complementar una serie de dudas que se nos habían planteado por clientes relativo a los datos que se suministran o que se facilitan en de registro. Muchas gracias, Elena. Buenos días. Sobre la primera pregunta, sí podría negarse una empresa a facilitar el registro salarial a los representantes legales en aquellos supuestos en los que pudiera deducirse el salario de un trabajador en concreto. Decir que no se puede negar, puesto que el propio artículo 5 del Real Decreto 902/2020 ya establece un mandato legal, por lo tanto una obligación para las empresas de facilitar ese acceso y buscar los mecanismos pertinentes para que ese acceso pueda ser ejercido tanto por los representantes legales de los trabajadores como por la persona trabajadora en el supuesto de que no hubiera representación legal en la empresa. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo se podría garantizar el derecho a la intimidad y a la no discriminación de los trabajadores en estos supuestos? Debemos tener en cuenta lo siguiente. En principio, el Real Decreto 902/2020, en su propio artículo primero, indica que se debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Garantía de los Derechos Digitales. Por lo tanto, el legislador ha sido consciente de que la protección de este derecho a la no discriminación y a la igualdad en materia retributiva puede conllevar una colisión con el derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad. En principio, los datos se deben tratar y el contenido del registro retributivo, como han comentado anteriormente mi compañera Candelaria, solo debe incluir valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, pero no debe incluir datos personales. Por lo tanto, estos datos deben estar disociados. Es decir, no se incluye el nombre de la persona, no se incluye el DNI, sino solo lo que nos indica el registro, que son datos disociados. Ahora bien, puesto que en el tejido empresarial español la mayoría de las empresas son pymes o micropymes, es posible que al elaborar ese registro en determinadas empresas, cuando incluyamos categorías de puestos de trabajo y eso, puede ser que sea fácilmente identificable la persona a la que pertenecen vuestros datos. Si atendemos a la definición de dato personal que nos da el RGPD en su artículo 4, nos dice que es dato personal todo aquel dato que identifica o hace identificable a la persona. Con lo cual, si ya sabemos que estamos hablando de datos personales, puesto que la persona se puede identificar, tenemos que cumplir con el RGPD y la LOPD-GDD. ¿Qué hacemos en estos supuestos? Cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Tendremos que llevar un registro de actividades de tratamiento conforme a esa norma, informar a los trabajadores del tratamiento de esos datos, de la finalidad de ese tratamiento, de a quién pueden ser cedidos los datos, cuál es nuestra base de legitimación y el plazo de conservación de los mismos y establecer todas las medidas de seguridad correspondientes para esos datos. Siguiente pregunta, Elena. ¿Tienen los representantes legales o los trabajadores que accedan al contenido deber de confidencialidad? Pues sí, pero no solo con respecto a los datos de este registro retributivo, sino debemos tener en cuenta que tanto el artículo 5.1f del RGPD como
el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establece la obligación para el responsable de tratamiento o titular de estos datos de suscribir los correspondientes documentos de confidencialidad con los empleados que traten datos. Debemos tener en cuenta que la representación legal de los trabajadores lo hace en calidad de responsable de tratamiento exactamente igual que el empleador o empresario. Por lo tanto, este deber de confidencialidad debemos tener en cuenta que es complementario a cualquier otro deber de confidencialidad o código deontológico que pueda aplicar y que tiene una vigencia más allá de la relación que sigue vigente una vez finalizada la relación contractual, con lo cual suscribir los correspondientes documentos de confidencialidad con los empleados es algo, y representación de trabajadores, algo fundamental. Se podría exigir, por supuesto, pero tengamos en cuenta que se le puede exigir a la representación, pero además tengamos en cuenta que es una obligación del empresario o empleador suscribir estos acuerdos conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, por A ti, Elena. Por esta aclaración y este complemento que viene a resolver muchas de las dudas que en la práctica se están planteando. Y con esto, dando estricto cumplimiento al plazo que nos habíamos dado, al tiempo, incluso nos hemos excedido, esperamos que todas estas dudas que nos han trasladado y que nos consta que son las que se repiten de forma habitual con nuestros clientes, hayan podido, en la medida de lo posible, pues clarificar, ayudar a las empresas en el cumplimiento de esta normativa y, por supuesto, quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que precisen. Muchísimas gracias por su interés y su tiempo y quedamos a su disposición.